Buen día a todos y todas. Damos inicio a una serie de diálogos académicos titulado Reflexiones sobre la teoría y práctica de la psicoterapia en línea. Estos ejercicios surgen en el marco reflexivo que la conmemoración del Día de la Salud Mental nos plantea. El eje reflexivo de este año nos habla de la salud mental y el bienestar como una prioridad global, lo que plantea un serio compromiso del profesional de la salud mental en el contexto actual. Por lo que desde el modelo humanista constructivista de nuestra institución, invita al estudiante de psicología a pensar, generar ideas, opinar y emitir juicios sobre el contexto de la práctica profesional actual, para que juntos podamos buscar la solución a los problemas que se nos presentan y promover diálogos académicos que enriquezcan su desarrollo profesional hacia un rol activo, sensible y comprometido socialmente. Por lo tanto, cedo la palabra a Jackson Aguilar, estudiante de octavo ciclo de la licenciatura en Psicología, para que nos presente el tema a discutir en este día. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues ahora tenemos un tema muy interesante del cual vamos a hablar, el cual es la terapia individual en línea. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a mis compañeros de equipo. Tenemos a Camila. Buenas tardes. Tenemos a Mariana. Mucho gusto. Tenemos a Lucía. Un placer. Y por último, mi persona, Jackson Aguilar. Y antes de comenzar, me gustaría mencionarles lo que es la terapia en línea. Pues como muchos sabemos, es una técnica que se ha puesto muy de moda actualmente por la situación que estamos viviendo. Tiene diferentes nombres, teleconferencias, terapias por videoconferencia, pero la verdad es que es un fenómeno relativamente nuevo en materia de salud mental, puesto que consiste en que un psicólogo o un terapeuta proporciona un asesoramiento y apoyo a través de plataformas virtuales o por internet. Esto puede ocurrir a través de correo electrónico, videoconferencia, chat online o por vía telefónica. Esta terapia en línea puede ocurrir en tiempo real, como las videoconferencias, conversaciones telefónicas o salas de chat. Pero también hay un formato que puede ser retardado, como los mensajes o incluso las nuevas notas de voz que tenemos actualmente. Totalmente de acuerdo con mi compañero Jackson, y muchos estarán preguntando como primer punto ¿por qué tomar la terapia en línea? Y bueno, para responder esto vamos a hacer hincapié a ciertos puntitos. El primero, que es el más obvio, que se hace desde la comodidad de nuestra casa. Entonces la accesibilidad y la facilidad de conexión lo hace como una tentativa bastante válida. También, asimismo, la confidencialidad que envuelve es bastante buena. Se sabe que la terapia es 100% confidencial hasta cierto punto, pero la terapia en línea muchas personas prefieren buscar y asesorarse por medio de internet sin necesidad de ir. Y esto es otro punto importante, porque ahorras tiempo y ahorras un poco de dinero, pues el transporte, desplazarte y demás. Aclarando que se puede hacer desde la casa, con un celular, una tablet, una computadora, aunque lo recomendable siempre es hacerlo desde una computadora o una tablet o cualquier otro objeto que no sea el celular, para más comodidad. También otro punto que es súper importante y que es bastante como distinguido en la terapia en línea es la flexibilidad del horario. Las personas buscan este tipo de terapia por la gran variabilidad que existe. Sí, ese punto que tocas, Lucía, lo veo bastante importante respecto a la confidencialidad y a la relación de confianza que se va a tener con el paciente. Creo que la modalidad virtual nos permite incorporar la relación terapéutica desde una perspectiva de solidaridad, de empatía, de ir conociendo al paciente poco a poco de una manera más adaptativa, diría yo, porque siento que permite al paciente que la primera interacción no sea simplemente la primera por llamada o por correo solicitando información o solicitando una cita, sino que le permite desarrollar con más amplitud la relación que se va a llevar con el terapeuta, porque no tiene una interacción directa
O sea, no tiene que ir a la oficina, no tiene que ir a la clínica, sino que puede estar desde un ambiente más cómodo, como en su casa, en el trabajo, en un lugar donde se sienta mucho más cómodo para expresarse dentro de la terapia. Sí, estoy completamente de acuerdo. Incluso cuando empezó toda la situación de la pandemia, yo realmente, no sé, creo que para mí es bastante nuevo este método de las conferencias, de las terapias en línea. Y realmente yo, en el primer momento que dijeron que era posible, la Junta dijo que ya era posible hacerlo, yo dije, hey, eso es una increíble oportunidad para el contacto internacional. Esto, pues, siendo una plataforma virtual, el alcance incrementa, los usuarios pueden ser de diferentes países, etcétera, ¿verdad? Y luego me puse a pensar, pero ¿por qué otros países quisieran, por ejemplo, si por ejemplo tenemos pacientes mexicanos, pacientes estadounidenses, etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué no buscarían terapias en línea de su país? Y entonces me puse a pensar diferentes factores que bastantes de que nosotros aquí estuvimos hablando y consideramos que coincidimos en estos factores, que puede ser, por ejemplo, una persona que, como sabemos, pues en Estados Unidos hay muchas nacionalidades, ¿verdad? Una persona salvadoreña que está viviendo en Estados Unidos, que tiene nacionalidad salvadoreña y estadounidense, prefiere a alguien que entienda su idioma, entienda su cultura, no sé, definitivamente pues sabemos que en otros países es un poco más caro, incluso puede ser el dinero, el precio, puede ser un factor muy importante. Pero luego nos pusimos a pensar, los psicólogos que realizan terapia online tienen que conocer las principales leyes y reglamentos que rigen la prestación de servicios psicológicos en el país que se encuentran ubicados los clientes, ¿verdad? Es súper importante que sepamos bien el reglamento sobre la terapia online, revisar los requisitos que permiten el ejercicio de las profesiones en el país del que proviene el cliente, ¿verdad? Así como la información que es relevante incluir en el documento de consentimiento informado. Muy, muy importante. ¿Qué piensan? ¿Sabes? Con lo que acabas de decir me llama mucho la atención. Quisiera hilar lo del consentimiento informado, puesto que existen ciertos elementos a considerar dentro de este tipo de terapias, ya que, como sabemos, es distinto a lo que estamos acostumbrados. Primeramente, como tú lo has mencionado, el consentimiento informado, el contrato psicológico que tenemos con el cliente, es nuestra confidencialidad, que lo que hablemos aquí se quedará justamente aquí. A su vez, existen otros factores que me gustaría tocar, tales como la transferencia y la contratransferencia, puesto que no es lo mismo estar presencialmente con nuestro paciente o la persona que necesita la terapia, ya que muchas veces tendemos a ver en la terapia presencial los actos, las acciones, el lenguaje no verbal de las personas ante ciertos estímulos, ante ciertas emociones, ante ciertas situaciones las cuales se pueden presentar. Sin embargo, en este tipo de terapia debemos de tomar en cuenta tanto el factor de nuestro contexto como el factor virtual, ya que el posicionamiento de la cámara considero que es algo muy importante. Mientras más podamos ver a nuestro paciente, mucho mejor para poder ver las expresiones de este. Sabemos que eso es una limitante, pero también debemos saber aprovechar de mejor manera la virtualidad de una adecuada distancia entre la cámara, de tanto de nosotros como el paciente, nuestro contexto, para que denote seguridad hacia el paciente, para que esta persona, como ya lo he mencionado, cómo le voy a llegar a contar las cosas a un desconocido. Pues hay que generar esta empatía, hay que generar la confianza para que esta persona pueda sentirse en plena confianza de poder compartir los problemas o el malestar por el cual se encuentra pasando. Sí, y es que como decía mi compañero Jackson, y aportando a eso, deben de existir pausas en la configuración dentro de lo que es la tecnología. Y es que deben de quedar bien establecidas las normas o las reglas para abordar la terapia en línea. Muchas veces surgen inconvenientes, ya sean tecnológicos, por ejemplo el internet, el audio, la cámara, como mencionaba mi compañero Jackson. Entonces es necesario programar con el paciente qué hacer en esas circunstancias. No deben de quedar implícitas ciertas situaciones, por lo tanto es necesario darle las pertinentes indicaciones al paciente de qué hacer, cuánto tiempo esperar, si se va al Inter y demás.
Otro punto muy importante es que la gente se pregunta con cuánta frecuencia se da la terapia en línea. Y la verdad es que esto es lo mismo que la terapia presencial. O sea, lo único que te propicia, digamos, es la estabilidad. Entonces, hay que considerar el entorno como que este sea neutro y bastante agradable, como recalcando o reconociendo que en nuestra clínica nosotros podemos controlar el ambiente, mientras que en la terapia en línea o con la telesalud, nosotros sí podemos tener de momento inconvenientes por ruido o por otras personas, y etcétera. Entonces, es de tratar la medida en lo que sea posible, disminuir estos factores que pueden distraer más que todo y abordar de cierta manera inclusiva la terapia. Entonces, es de tomar las consideraciones y los elementos propicios para que todo salga bien. Retomando los aspectos que han mencionado mis tres compañeros, creo que es importante incorporar en el consentimiento informado una cláusula que le permita al paciente estar informado de todas estas eventualidades que pueden suceder alrededor del aspecto de la virtualidad. Por ejemplo, como Lucía mencionaba, qué va a pasar, qué va a hacer el paciente si hay una desconexión del internet, si se descarga el aparato electrónico que está utilizando para llevar la terapia, qué le vamos a decir, cuánto tiempo le vamos a esperar, cómo le vamos a contactar. Creo que todas esas son indicaciones que deben de incorporarse en el consentimiento informado, y no solo para que sepa el paciente qué hacer, sino para que nosotros estemos apercibidos de que estas situaciones van a suceder y que no tiene que ser algo que incomode al paciente o que nos incomode a nosotros, porque realmente son elementos que, como Lucía mencionaba, salen de nuestro perímetro de control dentro de la terapia. Y tal vez es un aspecto que lo diferencia un poco con la terapia presencial, que no contamos realmente con un ambiente completamente controlado, pero es un aspecto que se debe incorporar también en el contrato, incorporar el hecho de decir, siéntese en un lugar cómodo, donde se puede expresar libremente, esté en un lugar privado, hágalo en un tiempo que usted sepa que no va a haber nadie en su casa tal vez, o que va a estar en un lugar donde no le interrumpe ningún sonido, por ejemplo, que un perro o los carros o el sonido de algún lugar en el que trabaja alrededor, no lo sé, aspectos así. Y es algo que debería de poder añadirse al contrato si se va a llevar una modalidad terapéutica virtual. Definitivamente, todos esos factores que han dicho son muy, muy, muy importantes para poder llevar de la manera correcta la terapia online. Todo lo que debe llevar incluido en el consentimiento informado, definitivamente. Incluso eso que mencionaste, Camila, muy importante que se dé establecido qué puede pasar si se va la conexión, ¿verdad? Por ejemplo, tener el contacto telefónico de la persona, si digamos ya nos quedaban 10 minutos de la sesión y se desconectó, bueno, le llamamos a la persona y cerramos, ¿verdad? Cerramos la sesión, etcétera, y terminamos. Muy importante también eso que se menciona de que se tiene que ver las cámaras, y que se tiene que ver el fondo de la persona, que la persona no esté muy cerca y no se pueda ver absolutamente nada de la parte de atrás, ¿verdad? Es muy importante que nosotros también estemos muy concentrados, porque lastimosamente incluso en nuestros hogares tenemos mascotas, puede que vengan nuestros papás al cuarto, etcétera, hermanos, no importa, que nos van a distraer. Asimismo, el paciente pueda que también se distraiga, y podemos ayudarle al paciente a que se distraiga un poco menos con nuestro fondo. Por ejemplo, en Zoom, en esta plataforma en la que estamos ahorita, existe la posibilidad de poder poner un fondo, digamos, de un color, o un fondo sin muchas imágenes, para que sea más fácil para la persona esto de concentrarse, ¿verdad? En la sesión. Y cuando la tecnología falla, es muy importante que no culpemos a nadie. No podemos echar la culpa a nadie, porque si le decimos a la persona, mire, que yo creo que es su internet, para serle honesta, porque yo no tengo estos problemas, ¿verdad? Pues va a afectar mucho la relación terapeuta-paciente, ¿verdad? Tener cuidado, que no estemos echando la culpa. Tocas un aspecto que realmente me llama mucho la atención, Mariana, que es el entorno en el que nosotros como futuros terapeutas y los terapeutas que están llevando a cabo la terapia virtual tienen que considerar que es el fondo, que realmente proporcione un espacio en el que la persona se pueda desenvolver libremente. Y el aspecto de poner en la virtualidad un fondo distinto al que tenés, creo que nos proporciona con información también del paciente.
¿por qué está poniendo ese fondo? ¿Será que está en un lugar que no se siente cómodo? Puede ser que hayan elementos en el ambiente en el que está que quiere que no veamos o es información. Entonces, al final creo que el entorno tanto del paciente como del terapeuta dice mucho de nosotros y creo que el atuendo también es algo que considerar, porque puede que estemos en la comodidad de nuestra casa o bien los que tienen clínica en su clínica, pero pues nos podemos enfrentar a situaciones como las que hemos visto que se han viralizado, de personas que están en una reunión y tienen el saco nada más o tienen un atuendo formal de la parte superior y se paran y en pijamas, ¿verdad? O cosas así. Entonces creo que ese aspecto de cómo nos vemos, el atuendo que estamos utilizando para nuestro paciente debe ser notorio, que es algo importante para nosotros, que es algo relevante, que ha tomado suficiente importancia para decir me voy a vestir formalmente o de una manera en la que mi paciente comprenda que esto es algo muy importante para mí y me lo tomo con seriedad, como si estuviese frente a mí. Me gustaría comentar de que hemos señalado ciertos aspectos propicios para este tema. Y a otro que me gustaría señalar es que hemos abordado ciertas diferencias, como por ejemplo la virtualidad, el manejo de las herramientas virtuales, de que posiblemente no veamos a las personas, el manejo de las emociones y cosas por el estilo. Sin embargo, me gustaría recalcar que dentro de esa virtualidad tenemos actualmente la capacidad de llegar a muchas más personas que antes quizás ni sabían que existía la atención hacia la salud mental y en especial la atención virtual hacia la salud mental. Entonces creo que este momento es el momento propicio para que seamos conscientes de nosotros y podamos impartir lo que mejor sabemos hacer, lo que mejor le conviene a la sociedad salvadoreña, ya que la salud mental es un derecho que las personas tienen a saber de que ellos pueden, si tienen la necesidad, si tienen algún malestar, estar en los servicios de algún terapeuta, de algún psicólogo, el cual pueda darles un alivio para ese malestar, ya que como sabemos nuestra sociedad salvadoreña tiene muchas necesidades en las cuales abarca la salud mental. Entonces considero que eso es un aspecto positivo para que actualmente podamos llegar a muchas más personas las cuales lo necesitan. Completamente, compañero Jackson. Y es que es importante marcar y hacer la diferencia, pero también proponer este servicio que mejore, porque si bien es cierto, hay muchos estudios que avalan la telesalud, la terapia en línea, es necesario seguir desarrollando e innovando este rubro. Y aparte de que, claro, se conoce que la eficacia es bastante buena. Entonces, muchas personas se preguntarán cuáles son de las diferencias más importantes de la terapia presencial con la terapia en línea. Y una de ellas es que, como ya mencionábamos, el control del ambiente es diferente, pero esto no necesariamente tiene por qué ser malo. Y aquí es donde hago hincapié en lo que mencionaban mis compañeras. Todo nos sirve y el ambiente natural del paciente nos muestra, nos da características, elementos que nosotros tenemos que estar atentos a observar, a poder analizar de manera profesional, claro, está basado en hechos. Entonces, esa es una de las mayores diferencias, que el ambiente no está controlado, no es como en la clínica que nosotros aislamos cualquier distracción, cualquier ruido y demás, sino que es dentro de la comunidad del hogar. Recordemos que los pacientes no abren las puertas de su casa, prácticamente de su intimidad, y pues con mucho respeto es de estar ahí. Otra de las diferencias que también se ve como bastante marcada es que no tenemos ese contacto físico. Y otro punto que es como interesante que se debe de abordar es los teléfonos de emergencia. Si bien es cierto, nosotros tenemos contactos que se le pide previamente al paciente, en estas circunstancias, mejor dicho, sí es necesario tener como el teléfono de algún vecino, de algún familiar cercano o alguien que vive en la misma casa. Porque como estamos hablando con pacientes directamente, pueden suceder acontecimientos, ya sea X de motivo, algún desmayo o algo que nosotros necesitamos recurrir. Y esto nosotros lo tenemos que preparar previamente para no incurrir en accidentes y demás, porque estamos tratando claramente con la salud de las personas.
Sí, ese punto que has tocado, Lucía, realmente no lo había considerado yo, pero creo que es muy importante poder contar con números de acceso o contactos que nos permitan no solo tener una aproximación secundaria, digámoslo así, en caso de que falle la conexión o falle la manera que estamos llevando la terapia con el paciente, pero también contactos que puedan servirnos para otros propósitos. Por ejemplo, hemos visto que en la terapia, cuando estamos hablando de terapia infantil o con adolescentes, necesitamos contactos de padres o de adultos encargados de ellos, que creo que eso se nos facilita mucho en este tipo de modalidad virtual, poder contar con esos contactos. Pero como tú mencionabas, creo que también se podrían contar con otro tipo de contactos. Por ejemplo, tú lo decías, los vecinos, por ejemplo, un número de alguien o el contacto de alguien que sepamos que va a estar cerca de nuestro paciente para poder atender eventualidades que realmente ya salen de nuestra capacidad dentro del modelo virtual. Con eso me gustaría abarcar algo en especial, ya que todo lo que hemos hablado es mucha ayuda, pero si me llegasen a preguntar, ¿tú optarías por esto? ¿Esta terapia es para ti? Yo le respondería que sí. Primero porque es una herramienta, es una nueva oportunidad que se presenta para poder llegar a recibir un proceso o unas terapias. Como ya les había mencionado, muchas personas quizás tienen la necesidad, pero no tienen el conocimiento. Y es aquí donde nosotros debemos de interferir, donde como personas, como los profesionales de la salud mental, debemos interferir y realizar conciencia, como nosotros conocemos una psicoeducación, de lo que podemos llegar a realizar y de lo que las ganancias que el cliente puede tener en este tipo de procesos. Actualmente solo necesitamos una conexión a internet, un dispositivo para cual conectarnos y poder estar con una persona. Es verdad que unas preferirían la terapia presencial, pero actualmente esta es una gran oportunidad que tenemos y debemos aprovecharlos como de la mejor manera posible. Completamente, compañero. Y es que sí es importante recalcar que esta es una herramienta tecnológica y que va de la mano de la psicología y que nos provee la oportunidad de llegar a un alcance más grande. La telesalud nos propone, o sea, abarcar más contenido, darle más prioridad, que la salud mental se note, se esté en todos lados, porque no me dejarán mentir, montones de personas, aunque sea un celular para conectarse a redes sociales, pueden adquirir cualquier tipo de método y se puede dar la terapia, se puede dar una asistencia psicológica para todas las personas que lo necesiten. Entonces es necesario hacer hincapié en que esta terapia lo que viene es ayudar a gestionar, o sea, el abordaje de la psicología como tal. Y esto es un rubro que aparte de que se debe desarrollar, nos tenemos que seguir capacitando y seguir investigando porque este rubro sí va para bastante. Sí, igual para mí, realmente perdón, el ruido externo. Igual para mí esta terapia, no puedo decir que es mi favorita, realmente, pero sí es una muy buena herramienta, incluso descartemos fuera del país, pero incluso en zonas como San Miguel, en zonas como Sonsonate, Santa Ana, que bueno, no nos queda tan lejos, pero personas que, por ejemplo, no tienen cómo movilizar a sus hijos, por ejemplo, que necesiten hijos adolescentes, digamos, son más de uno, que quisieran llevarlos y no tienen cómo, no tienen transporte o solo tienen una moto y no sé, no pueden llevar a toda la familia. Es muy importante porque el sentido que, por lo menos para nuestro país, puede ser muy útil para poder brindarle servicio a todas las zonas que sea posible, ¿verdad? Sí, me gusta bastante y también, claro, el factor que había mencionado de tener clientes internacionales, claro, pero principalmente pues nuestro país, de zonas que están muy alejadas de como la zona central, ¿verdad? Así que sí, yo también para mí es una muy buena herramienta y sí la tomaría y sí lo practicaría de ahora en adelante. Bueno, como mencionaban mis tres compañeros, creo que la modalidad de la terapia virtual es un elemento que ha venido para quedarse. Nuestra generación creo que la ha aceptado muy bien
porque somos una generación que busca hacer las cosas, o sea, ser productivos con la menor cantidad de esfuerzo posible. Y realmente creo que esta modalidad viene a beneficiarnos mucho, y ya dentro del área generalizada de la salud mental creo que facilita la aproximación de nuevos pacientes, de nuevos clientes, porque no implica, como mencionaba Mariana, un transporte. Para nosotros como terapeutas puede reducir los gastos en el pago o el alquiler de una clínica, los recursos que se tienen que utilizar para mantenerla y muchos otros elementos que están alrededor de esto. Pero creo que un punto final para considerar es que esta modalidad requiere de implicar o aplicar más nuestra flexibilidad como terapeutas y saber adaptarnos a las nuevas exigencias, a las nuevas modalidades de la sociedad. Y creo que solo nos faltarían lineamientos formales ya para decir, esta es la modalidad virtual, implica esta y esta condición, tiene esta y esta restricción, y creo que son aspectos que se pueden desarrollar. Como Lucía mencionaba, es un área bastante nueva que tiene mucho por explorar, mucho por investigar y desarrollarse, pero es una herramienta muy útil. Y bueno, yo creo que hay que aventurarse en intentarlo en diferentes plataformas, con diferentes metodologías, diferentes aspectos a considerar, pero más allá de eso, creo que nos permite hacer un impacto social mucho más amplio que el que hemos estado teniendo en los últimos años. A manera de concluir, me gustaría decir que como profesionales siempre estamos en una constante formación y en un constante aprendizaje. Y las herramientas virtuales son un nuevo aprendizaje el cual debemos añadir a nuestra biblioteca mental y debemos aprovecharla de la mejor manera posible. Debemos de ser conscientes que este puede ser una herramienta para todas las personas que lo necesiten, y como futuros profesionales debemos tratar de darle el mejor uso y seguir en un constante evolución, ya que debemos adaptarnos a las nuevas necesidades que pueden llegar y los que se pueden presentar. Muy bien. Si ya no hay otra participación, en este caso creo que tengo que reconocer lo rico que han sido las participaciones y los aportes de cada uno de ustedes. Definitivamente la práctica de la telesalud en el país tiene todavía mucho terreno por discutirse, en referencia al encuadre en aspectos técnicos, no solo de la relación terapéutica, sino también de formación práctica, técnica que debe de cumplirse. Pero de la única manera que vamos a romper esas barreras es precisamente como ustedes lo decían, poniéndolo en práctica, haciendo adecuaciones incluso dentro de nuestros planes de estudio, que en este contexto en el que nos encontramos fue un cambio forzado por la situación que estamos enfrentando. Pero nos ha demostrado que en general la telesalud nos brinda una oportunidad de un servicio a la sociedad mucho más accesible físicamente, pero que también tiene un valor económico que puede ser mucho más puesto al alcance de un mayor número de personas que requieran de nuestro apoyo. Por lo tanto, el reto es, ¿verdad?, a considerar que, pues sí, no todas las personas tienen la misma posibilidad de tener acceso a Internet o de tener acceso a recursos electrónicos, pero muy probablemente esta meta sea mucho más factible de alcanzar y podernos organizar de manera de que podamos llevar la salud mental aún en los espacios en los que el acceso se vuelve mucho más difícil. Entonces creo que lo que nos demuestra es que las barreras de la salud mental que nos hemos puesto hasta el momento para poder llegar a las personas son barreras que podemos romper. Entonces, creo que este diálogo abre paso a muchas discusiones sobre aspectos éticos, aspectos referidos al encuadre, la relación terapéutica, ¿verdad? Y muy probablemente sobre la pertinencia en algunas prácticas mucho más específicas, ¿verdad?, de nuestro ejercicio profesional. Pero les agradezco sus aportes muy valiosos y quedamos atentos de los nuevos conversatorios y cómo esto nos puede aportar nuevos conocimientos. Así es que muchas gracias, jóvenes.